¡Ayuda, por favor! Mateo, que alguien lo saque de ahí. El grito desesperado, agudo y cargado de pánico atravesó el aire denso y caliente del lujoso complejo residencial Cumbres de Santa Fe. El humo negro y espeso se arremolinaba desde una de las ventanas del piso 18, una mancha grotesca en la fachada de cristal y acero pulido. Abajo, en los jardines perfectamente cuidados, el caos reinaba. El agudo chillido de la alarma contra incendios se mezclaba con los gritos y el murmullo aterrorizado de los residentes. «Mateo, por Dios, que alguien haga algo», era la señora de la Vega, la administradora del condominio, una mujer acostumbrada a lidiar con quejas sobre el ruido de las fiestas, no con tragedia. Señalaba con un dedo tembloroso hacia el penthouse del bloque A, de donde emanaba el humo. El fuego, originado por un cortocircuito en la cocina, se había extendido con una velocidad aterradora. El niño atrapado tenía solo 7 años. Mateo Castillo, hijo del aclamado arquitecto Alejandro Castillo. La niñera del niño, una joven aterrorizada, había logrado salir a tiempo, pero en medio del pánico y el humo juraba que el niño venía detrás de ella. No fue hasta que estuvo a salvo en el lobby que se dio cuenta de su error fatal. Mateo se había quedado adentro. Ahora el pequeño estaba atrapado en su habitación, al otro lado del apartamento en llamas. «¡Llamen a los bomberos! ¡Ya!», gritaba un hombre de traje. «Dios mío, se va a asfixiar. ¿Dónde está su padre?». Los residentes adinerados se congregaron a una distancia segura, un círculo de impotencia y pánico. Eran personas acostumbradas a resolver cualquier problema con una llamada, con una transferencia bancaria, pero en ese momento toda la riqueza del mundo no servía para apagar ni una sola llama. Solo podían observar, grabar con sus celulares y gritar, mientras un niño luchaba por su vida frente a ellos. El humo se volvía más denso, más oscuro. Las llamas comenzaban a lamer los marcos de las ventanas. El tiempo se agotaba. «¡Alguien tiene que subir! ¡Estás loco! ¡Es un suicidio! ¡El humo es tóxico!». Los segundos se convertían en una eternidad. Nadie se movía. El miedo era una parálisis colectiva. ¿Quién arriesgaría su propia vida? ¿Y si el techo colapsaba? ¿Y si se perdían en el humo? La lógica fría de la autopreservación vencía a cualquier impulso heroico. Desde el piso 18, un pequeño grito de tos, casi imperceptible, se perdió en el caos, un sonido ahogado que marcaba el desvanecimiento de la esperanza. Fue entonces que una joven delgada apareció corriendo desde el bloque contiguo. Vestía unos jeans sencillos y una blusa de algodón, y su rostro mostraba una mezcla de determinación y urgencia. Sofía Ramírez tenía 22 años. Estudiaba enfermería en la universidad pública por las mañanas, y por las tardes trabajaba como cuidadora de don Armando, un residente de 80 años en el piso 17 del mismo edificio. Conocía a Mateo de vista, un niño dulce y solitario que a veces saludaba con la mano desde su balcón cuando ella llegaba a trabajar. «¡Quítense de en medio!», gritó Sofía, abriéndose paso entre la multitud pasmada. Había visto el humo desde el apartamento de don Armando, y al escuchar el nombre de Mateo, un instinto protector se apoderó de ella. «¡No, muchacha! Es demasiado peligroso. Te vas a matar ahí adentro», le advirtió un vecino. Pero Sofía no escuchó. Su mente de estudiante de enfermería trabajaba a toda velocidad. Asfixia por monóxido de carbono, quemaduras en las vías respiratorias, desorientación. Sabía que los bomberos podrían no llegar a tiempo. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la entrada del edificio A. «¡La puerta principal está bloqueada!», gritó el conserje. Sofía no se detuvo. Recordó la escalera de servicio, una ruta que usaba a menudo. «¡Por aquí!», le gritó al conserje, quien la siguió con un extintor en la mano. «Llame al 911 y dígales que un niño está atrapado en el penthouse, habitación del fondo a la derecha». El calor la golpeó como una pared en cuanto abrió la puerta del piso 18. El humo era una bestia viva que arañaba la garganta y quemaba los ojos. Arrancó un trozo de tela de su propia blusa, corrió al baño de servicio, la empapó de agua y se la ató sobre la boca y la nariz. «¡Mateo! ¡Mateo! ¡Soy Sofía!»,
Gritaba, su voz amortiguada por el trapo. Se arrastró por el suelo, donde el aire era un poco más respirable. El lujoso apartamento era un laberinto de muebles caros y humo negro. El fuego rugía desde la cocina y la sala, pero el pasillo hacia las habitaciones aún estaba despejado, aunque lleno de un humo denso que hacía imposible ver a más de 1 metro de distancia. Lo encontró en su cuarto. Estaba debajo de la cama, acurrucado, tosiendo débilmente. Había tenido la inteligencia de poner una toalla en la rendija de la puerta, pero el humo ya se estaba filtrando. «Tía Sofía», susurró, con la voz rota por la tos. «Tranquilo, campeón, ya estoy aquí». La calma en su voz era una mentira, pero una mentira necesaria. Su corazón latía con fuerza, pero su entrenamiento prevaleció. «Vamos a salir de aquí». Revisó rápidamente si tenía quemaduras. Afortunadamente no, pero su respiración era superficial y rápida. «Ven, te voy a cargar. Agárrate fuerte de mi cuello y mantén tu cara pegada a mi hombro». Mateo se aferró a ella como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se deshacía en cenizas. Sofía lo cargó. A pesar de ser delgada, la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que tenía. Regresar fue aún más difícil. El humo era más denso, el calor más intenso. Una viga de madera del techo se desplomó a pocos metros de ellos, lanzando una lluvia de chispas. Sofía tropezó, pero no cayó. El peso de Mateo, el futuro de ese niño, la mantenía en pie. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la escalera, el conserje y un par de vecinos valientes los ayudaron a salir. Sofía salió primero, tosiendo violentamente, y luego, con cuidado, entregó a Mateo. El niño estaba cubierto de hollín, sus ojos muy abiertos por el terror, pero respiraba. Estaba vivo. Sofía, también cubierta de ceniza, con el cabello chamuscado en las puntas y el rostro manchado de negro, se arrodilló a su lado. «Respira profundo, Mateo. Despacio. Así como yo». Lo abrazó, comprobando su pulso, su respiración, su nivel de conciencia. Mateo abrió los ojos lentamente y, a pesar del caos, lo primero que hizo fue sonreírle. «Gracias, tía Sofía. Eres mi superheroína». En ese preciso instante, un sedán de lujo frenó bruscamente frente al edificio. Un hombre alto y elegante bajó corriendo. Era Alejandro Castillo, el padre de Mateo. Venía de una junta cuando recibió la llamada del conserje. «Mateo, hijo mío». Alejandro se acercó, el rostro pálido de angustia. «Hubo un incendio, arquitecto, pero ya todo está bien», dijo la señora de la Vega. «Esta muchacha salvó a su hijo». Alejandro miró a Sofía por primera vez. Vio a una joven sencilla, humilde, cubierta de hollín, pero sosteniendo a su hijo con una ternura y una competencia que lo dejaron sin aliento. «¿Cuál es su nombre?», preguntó, tratando de procesar la escena. «Sofía Ramírez. Trabajo aquí en el edificio. Usted salvó a mi hijo». Alejandro apenas podía hablar. No le cabía en la cabeza que, mientras su mundo se hacía cenizas, una empleada humilde había arriesgado su propia vida por su hijo, mientras docenas de sus acaudalados vecinos solo miraban. La sirena de la ambulancia finalmente se escuchó, acercándose. Mateo, aunque consciente, estaba claramente en shock y necesitaba atención médica. En el hospital, fue llevado directamente a urgencias. Sofía, sintiendo que su parte había terminado, intentó irse, pero Alejandro la detuvo suavemente por el brazo. «Por favor, quédate. Él podría necesitar». «Arquitecto, estoy toda sucia. Un hospital no es lugar para mí». «Claro que lo es. Salvaste a mi hijo. Eso te da derecho a estar en cualquier lugar». Sofía se quedó. Esperó junto a Alejandro en el frío y estéril pasillo del hospital. Aún con la ropa sucia y oliendo a humo, no le importaba. Su única preocupación era Mateo. Después de 1 hora, un médico salió. «El niño está estable. Inhaló bastante humo, pero sus pulmones están sorprendentemente bien, gracias a la rápida acción de quien lo sacó. Se quedará en observación esta noche, pero se recuperará por completo». Alejandro suspiró, un sonido que liberó una tensión que no sabía que estaba conteniendo. «Pero hay algo más», continuó el doctor. «Mateo perdió a su madre hace poco.
¿cierto? Hace 2 años. Un aneurisma repentino, respondió Alejandro, la vieja herida abriéndose de nuevo. Un trauma sobre otro trauma puede ser complicado. El incendio pudo haber despertado memorias de esa pérdida. Va a necesitar mucho apoyo emocional. En ese momento, una enfermera se asomó. El niño despertó y está preguntando por una tal tía Sofía. Alejandro y Sofía se miraron. Era la primera vez que Mateo pedía por ella de forma tan específica. Ve a verlo, dijo Alejandro, por favor. Sofía entró a la habitación. Mateo estaba en la cama, pálido, pero despierto. Cuando la vio, su carita se iluminó. Tía Sofía, ¿te quedaste? Claro, Mateo. No iba a dejarte solito. El niño extendió sus bracitos. Sofía se acercó y Mateo la abrazó con fuerza, con miedo de que desapareciera. Soñé que el fuego me atrapaba otra vez, y tú venías volando y me sacabas. Fue solo una pesadilla. Ya estás a salvo. Alejandro observaba desde la puerta. Había algo increíblemente natural en la forma en que Sofía trataba a Mateo. No forzaba el cariño, no le hablaba como si fuera un bebé. Lo trataba con respeto, pero con una ternura inmensa. Tía Sofía, ¿te quedas conmigo hasta que me duerma? Claro que sí, campeón. Sofía se sentó en una silla y comenzó a contarle en voz baja la historia de un colibrí valiente que ayudaba a apagar un incendio en el bosque, una gotita de agua a la vez. Pronto, Mateo estaba dormido. Sofía se levantó con cuidado, pero Alejandro la llamó en el pasillo. Gracias por todo. No sé cómo pagártelo. No tiene que pagarme nada, arquitecto. Cualquiera lo hubiera hecho. No es verdad. Había más de 30 personas abajo y solo tú tuviste el valor de subir. Sofía bajó la mirada avergonzada por el cumplido. Es que le tengo mucho cariño a Mateo. Es un niño especial. Lo es, y desde que su mamá murió, se ha vuelto muy callado. Hoy fue la primera vez en meses que lo vi sonreír de verdad. Una voz grave y autoritaria interrumpió la conversación. Alejandro, ¿dónde está mi nieto? Era don Ricardo Castillo, un hombre de 60 y tantos años, imponente, vestido con un traje impecable incluso en medio de una emergencia. Su cabello cano estaba perfectamente peinado y observaba todo con ojos fríos y calculadores. Papá, qué bueno que llegaste. Mateo está bien. Solo fue un susto. Don Ricardo analizó la escena. Vio a su hijo conversando íntimamente con una empleada sucia y oliendo a humo en el pasillo de un hospital. No le gustó nada lo que vio. ¿Y quién es esta señorita?, preguntó mirando a Sofía de arriba a abajo. Ella es Sofía, papá. Fue quien salvó a Mateo. Don Ricardo estudió a Sofía con frialdad. Vio a una joven sencilla, de ropa barata, obviamente de clase trabajadora. Definitivamente no era el tipo de persona que quería cerca de su familia. Entiendo, dijo, pero su tono dejó claro su desaprobación. Sofía sintió la hostilidad al instante y se sintió incómoda. Aquel hombre la miraba como si fuera una intrusa peligrosa. Bueno, ya que llegó el señor Ricardo, yo me retiro. Necesito cambiarme de ropa y descansar. Claro, Sofía. Gracias de nuevo, dijo Alejandro sinceramente. Cuando Sofía se alejó por el pasillo, don Ricardo murmuró en voz baja, solo para que su hijo lo oyera. Vamos a tener que vigilar esto muy de cerca. La batalla por el corazón de Mateo y la paz de la familia Castillo apenas había comenzado, y Sofía, sin saberlo, se encontraba justo en el centro del campo de batalla. 2 días después, Mateo fue dado de alta del hospital. Don Ricardo insistió en que se mudaran temporalmente a su mansión en Las Lomas, argumentando que el penthouse necesitaría meses de remodelación y que él podría supervisar mejor el cuidado de su nieto. Alejandro, agotado y todavía en shock, aceptó, creyendo que un cambio de aires y el cariño de su abuelo le harían bien a Mateo. La mansión de los Castillo era un palacio de estilo neoclásico, un monumento al dinero viejo y al poder. Apenas llegaron, Mateo preguntó, «Papá, ¿la tía Sofía va a venir a visitarme aquí? Ella trabaja en el otro edificio, hijo. Esto queda lejos de su trabajo. Pero quiero verla. Dijo que me contaría más cuentos de colibríes». Don Ricardo, que escuchaba la conversación, frunció el ceño. Estaba claro que la influencia de esa cuidadora en Mateo era más profunda de lo que había pensado. Eso no era bueno. Ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, mientras Alejandro estaba en una junta, don Ricardo se dirigió personalmente al condominio
cumbres de Santa Fe. Encontró a Sofía podando un rosal con una delicadeza que lo irritó. «Señorita Ramírez», dijo, su voz cortando la tranquilidad de la mañana. Sofía se giró, sorprendida. «Señor Ricardo, buenos días, ¿cómo está Mateo?» «Está bien, y es precisamente de eso de lo que quiero hablar». Don Ricardo ajustó su mancuernilla de oro. «Mi familia y yo le estamos inmensamente agradecidos por su valentía. Fue un acto heroico. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No sea modesta, y queremos compensarla adecuadamente por su acción». Sacó una chequera y una pluma de su saco. «Dígame una cifra, 50,000, 100,000 pesos, lo que le parezca justo para cerrar este capítulo». Sofía sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada. «Cerrar este capítulo. Señor, yo no salvé a Mateo por dinero». «Por supuesto que no», dijo él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero un acto de esa magnitud merece una recompensa y también sirve para delimitar las cosas. Usted tiene su trabajo, su vida. Mi nieto tiene la suya. Son mundos muy diferentes, ¿no cree?» Sofía entendió al instante. No era una recompensa, era un finiquito, un pago para que desapareciera. «Solo quiero saber que está bien, señor Ricardo. No quiero nada más. Estoy seguro de que no. Pero un niño que ha pasado por un trauma se apega con facilidad, crea fantasía. Podría confundir la gratitud con otro tipo de afecto. Es mejor mantener una distancia prudente hasta que se recupere por completo». Hablaba con una cortesía educada, pero sus palabras eran una orden inequívoca. «Entiendo, señor». «Excelente. Entonces nos entendemos». Comenzó a alejarse, pero se detuvo. «Ah, y una cosa más. Sería mejor que esto quedara entre nosotros. Mi hijo tiene demasiadas preocupaciones y no necesita agobiarse con estos detalles». Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Estos detalles. Así veía él el cariño genuino que ella sentía por Mateo. «Como usted diga, señor Ricardo». «Perfecto. Que tenga un buen día». Y se fue, satisfecho. Le había dejado claro a la empleada cuál era su lugar. Ahora solo esperaba que fuera lo suficientemente inteligente para mantenerse alejada. Sofía se quedó parada junto al rosal, sintiendo una tristeza profunda. Le gustaba Mateo de verdad. Veía en él a un niño que necesitaba desesperadamente un afecto maternal. Pero quizás don Ricardo tenía razón. Quizás se estaba metiendo donde no la llamaban. Esa tarde, Alejandro pasó por el condominio para supervisar la evaluación de daños en su apartamento. Buscó a Sofía y la encontró en el estacionamiento guardando sus herramientas. «Sofía, qué bueno verte. ¿Cómo estás?» «Bien, arquitecto». «¿Y Mateo?» «Bien también. De hecho, no para de hablar de ti. Quiere saber cuándo te volverá a ver». Sofía dudó. Las palabras de don Ricardo resonando en su cabeza. «Qué bueno que está bien. Es un niño muy especial». «Lo es. Tienes un don con los niños. ¿Tienes hermanos pequeños?» «Un sobrino de 5 años. A veces lo cuido cuando mi hermana trabaja de noche». Alejandro notó que Sofía estaba diferente, más distante, menos cómoda que en el hospital. «¿Pasa algo? Te noto extraña». No, todo bien. Es solo que tal vez sea mejor que Mateo no se acostumbre mucho a mí. Los niños se apegan fácil y luego sufren cuando la gente se aleja». «¿Y quién dijo que te vas a alejar?» Sofía levantó la vista y vio en los ojos de Alejandro una sinceridad que la desarmó. Él realmente no entendía lo que su padre había hecho. «Nadie, arquitecto. Es solo que vivimos en mundos muy diferentes». Don Ricardo, que había decidido seguir a su hijo, observaba la conversación desde lejos, escondido detrás de una columna. Vio la forma en que Alejandro miraba a esa mujer y no le gustó en absoluto. Se acercó con el ceño fruncido. «Alejandro, pensé que ya te habías ido». «Papá, ¿qué haces aquí?» «Vine a asegurarme de que no olvidaras más documentos». Miró directamente a Sofía. «Señorita, seguramente tiene trabajo que hacer, ¿no es así?» «Sí, señor. Con permiso, arquitecto». Sofía se fue rápidamente, dejando a padre e hijo solos. Alejandro se volteó hacia su padre confundido. «¿Hablaste con ella hoy? ¿Por qué lo preguntas?» «Estaba rara, distante. No era la misma persona
persona con la que platiqué en el hospital. Don Ricardo se encogió de hombros, fingiendo ignorancia. Quizás se dio cuenta de que exageró un poco. A veces hacemos una tormenta en un vaso de agua. ¿Exageró? Papá le salvó la vida a Mateo y se lo agradecimos. Pero ahora es momento de seguir adelante. Alejandro se quedó mirando a su padre con una expresión que don Ricardo no pudo descifrar. Había una desconfianza incipiente que nunca antes había existido entre ellos. 5 días pasaron. Mateo, de vuelta en el penthouse temporalmente habitable, estaba cada vez más callado. Por las noches tenía pesadillas con el incendio y despertaba gritando el nombre de Sofía. El jueves por la mañana, Alejandro lo encontró llorando en su cuarto. ¿Qué pasa, hijo? Tuve otra vez el sueño feo, papá. Había mucho humo y tía Sofía no llegaba a salvarme. Alejandro lo abrazó. El niño estaba sudado y temblaba de miedo. Tranquilo, campeón. Ya estás a salvo conmigo. Papá, ¿por qué tía Sofía ya no me quiere? La pregunta le dolió a Alejandro en el alma. ¿Por qué dices eso? Porque cuando la veo en el elevador, se pone triste y casi no me habla. Alejandro se quedó helado. No sabía que Mateo se había encontrado con Sofía. ¿Cuándo la viste? Ayer, cuando fuimos a casa de la tía Elena. Estaba limpiando el pasillo y cuando la saludé, solo me dijo, hola, rapidito, y se fue corriendo. Eso confirmó las sospechas de Alejandro. Sofía estaba evitando a Mateo a propósito. ¿Pero por qué? En el hospital su conexión era tan natural. Esa tarde la buscó. La encontró en el área de juegos, barriendo hojas secas. Sofía, tenemos que hablar. Ella se sobresaltó al oír su voz y miró a su alrededor con nerviosismo, como si estuviera haciendo algo malo. Claro, arquitecto, pasó algo. Es sobre Mateo. Está teniendo pesadillas y no deja de preguntar por ti. Hoy me dijo que fuiste fría con él. Necesito entender qué está pasando. Sofía bajó la mirada. No pasó nada, arquitecto. Es solo que tal vez es mejor mantener la distancia. Como le dije, los niños se apegan y... Sofía, mírame. Ella levantó la vista a regañadientes. Salvaste la vida de mi hijo. Eso creó un vínculo entre ustedes que no se puede simplemente ignorar. Mateo perdió a su madre y desde entonces no se había abierto con ninguna mujer. Eres la primera persona que lo ha hecho sonreír de verdad. Arquitecto, yo no quiero causarles problemas. Vivimos en mundos diferentes y tal vez es mejor así. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Antes de que Sofía pudiera responder, Mateo apareció corriendo. Se había escapado de la nueva niñera que don Ricardo había contratado. ¡Tía Sofía, papá! ¡Sabía que estaban aquí juntos! Corrió directamente a los brazos de Sofía, quien no pudo resistirse y lo abrazó con fuerza. ¡Hola, campeón! ¿Cómo estás? Mejor ahora que te vi. ¿Por qué ya no vas a contarme cuentos? Alejandro observó a los dos y comprendió al instante. Sofía no se estaba alejando por voluntad propia. Alguien la había presionado. Mateo, ¿qué te parece si tía Sofía va a la casa hoy en la noche a contarte un cuento? ¿De verdad, papá? ¿Puede? Sofía miró a Alejandro, medio desesperada. Arquitecto, no puedo, tengo que trabajar. ¿A qué hora sales? A las 7. Entonces a las 8 te veo en la casa. No es una pregunta, Sofía, es un agradecimiento que te mereces. Mateo te necesita y tienes que entender que ahora eres parte de su vida, te guste o no. Una mujer alta y estirada se acercó. Era la señora Elvira, la niñera contratada por don Ricardo. Mateo Castillo, no puedes salir corriendo así. Casi me matas de un susto. Perdón, señora Elvira. Es que vi a mi papá y a tía Sofía. ¿Y quién es esta tía Sofía? La mujer miró a Sofía con desprecio. Otra empleada tratando de sacar provecho. Disculpe, la ira de Alejandro estalló. ¿Qué acaba de decir? Solo hago mi trabajo, arquitecto. Su padre me advirtió que mantuviera al niño alejado de ciertas influencias. La frase fue como una bomba. Alejandro comprendió en ese instante quién estaba detrás de todo. Señora Elvira está despedida. ¿Qué? Lo que oyó. Recoja sus cosas y váyase. No necesito a alguien en mi casa que trate a la gente buena como si fueran delincuentes. La niñera se quedó boquiabierta, pero no se atrevió a discutir. Se fue murmurando que le contaría todo a don Ricardo. Alejandro se volteó hacia Sofía, que estaba pálida. Ahora lo entiendo todo. Mi padre habló contigo, ¿verdad? El silencio de Sofía fue toda la respuesta que necesitó. Sofía, mírame. Mi padre no manda en mi vida, ni en la de mi hijo. Si yo quiero que
formes parte de nuestra rutina, lo harás. Y punto. Mateo aplaudió, feliz. Sí, tía Sofía nos va a contar un cuento otra vez. Mientras tanto, don Ricardo observaba todo desde una ventana de la casa club. Había ido a supervisar a la nueva niñera y presenció toda la escena. Sus ojos se entrecerraron con furia. La situación se estaba saliendo de control. Era hora de tomar medidas más drásticas. Esa noche, como prometió, Sofía fue al penthouse. La velada fue mágica. Mateo estaba radiante. Le mostró todos sus juguetes. Le hizo prometer que volvería al día siguiente y se durmió con una sonrisa mientras ella le contaba el final del cuento del colibrí. Cuando Sofía se iba, Alejandro la acompañó al elevador. Gracias de nuevo, Sofía, por no rendirte con él. Nadie podría rendirse con un niño como Mateo. En ese momento de calma, en la luz tenue del pasillo, se miraron de una forma diferente, no como patrón y empleada, ni como el padre agradecido y la heroína. Se vieron como un hombre y una mujer. Mi padre te amenazó, ¿cierto? Sofía asintió. Dijo que sería una pena que perdiera mi trabajo. La mandíbula de Alejandro se tensó. Voy a hablar con él. Esto no se va a quedar así. No, por favor. No quiero causar más problemas. Tú no eres el problema. El problema es su prejuicio, y no voy a permitir que te lastime. La intensidad en su voz la conmovió. Nadie me había defendido así antes. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Alejandro se quedó un momento en el pasillo con una nueva determinación. La guerra ya no era solo por el bienestar de Mateo, ahora también era por Sofía. Don Ricardo, sin embargo, ya estaba moviendo sus piezas. Sabía que una confrontación directa con Alejandro sería contraproducente. Necesitaba una estrategia que destruyera la credibilidad de Sofía de forma tan contundente que ni siquiera Alejandro pudiera defenderla, y su plan era cruel, calculado y casi perfecto. Llamó a su contacto en la administración del edificio, un hombre al que le había hecho favores en el pasado. Ernesto, necesito tu ayuda. Y necesito tu discreción absoluta. 2 días después, don Armando, el anciano al que cuidaba Sofía, reportó que un costoso reloj de oro, una reliquia familiar, había desaparecido de su buró. La noticia corrió como la pólvora. Don Armando estaba devastado. La principal sospechosa, por supuesto, era la única persona externa que entraba a su apartamento todos los días, Sofía Ramírez. La señora de la Vega la llamó a su oficina. Sofía, lamento tener que preguntarte esto, pero ¿tuviste el reloj de don Armando? Claro que no. Yo nunca tomaría algo que no es mío. Lo sé, Sofía, te conocemos, pero la situación es delicada. Eres la única persona. La acusación implícita la dejó sin aire. Sabía quién estaba detrás de esto. Podía sentir la sombra de don Ricardo alargándose sobre ella. Esa tarde, 2 policías llegaron al condominio. Con una orden de registro, se dirigieron al pequeño departamento que Sofía rentaba. Alejandro, al enterarse, corrió para estar con ella, para defenderla. «Esto es ridículo», le dijo a los oficiales. «Ella es incapaz de robar nada». Pero la evidencia apareció. Escondido en el fondo de un cajón de su closet, envuelto en un pañuelo, estaba el reloj de oro de don Armando. Sofía se quedó paralizada. El mundo se le vino encima. «Yo no puse eso ahí, lo juro. Es una trampa». Alejandro la miró. Su rostro una batalla de emociones. Creía en ella. Su corazón le decía que era inocente. Pero la evidencia estaba ahí, fría y contundente. Don Ricardo había jugado su carta maestra. Había creado una situación en la que cualquier defensa de Alejandro parecería la de un hombre ciego de amor, y cualquier negación de Sofía, la de una ladrona acorralada. «Señorita Ramírez», dijo uno de los policías, sacando las esposas, «tendrá que acompañarnos». Mientras se la llevaban, Sofía vio a don Ricardo observando desde la distancia, desde el balcón de la casa club. En su rostro no había triunfo, solo la fría satisfacción de un trabajo bien hecho. Había ganado, o eso creía él. El viaje a la delegación fue una pesadilla borrosa para Sofía. Las esposas frías en sus muñecas, las miradas de los policías, el silencio acusador dentro de la patrulla. Todo parecía irreal. En su mente solo había una pregunta que se repetía sin cesar. ¿Cómo? ¿Cómo había llegado a esto? El rostro de Alejandro
Dividido entre la fe y la duda, era la imagen que más le dolía. Él había querido creerle, pero la evidencia era demasiado fuerte. La trampa de don Ricardo había sido perfecta. Pasó la noche en una celda fría y húmeda. La humillación era un dolor físico. Al día siguiente, Alejandro llegó con un abogado, el mejor de la ciudad. «Sofía, vamos a sacarte de aquí», dijo, su voz tensa. Evitaba mirarla a los ojos. «¿Me crees?», fue lo único que ella pudo preguntar, su propia voz un susurro ronco. «Quiero creerte, pero necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Hay alguna posibilidad?» «No», lo interrumpió, una nueva fuerza naciendo de la desesperación. «No hay ninguna posibilidad. Alguien me tendió una trampa, y tú y yo sabemos quién». El abogado, un hombre pragmático llamado licenciado Vega, los escuchó. «La situación es complicada. La evidencia fue encontrada en su departamento. Sin pruebas de que alguien más la puso ahí, un juez lo verá como un caso cerrado. Necesitamos encontrar una fisura en la historia de la fiscalía. Mientras tanto, en la mansión Castillo, la ausencia de Sofía era un silencio más profundo que el de antes. Mateo, al enterarse de que su tía Sofía había sido arrestada, se derrumbó. No lloró. No gritó, simplemente se apagó. Se negó a salir de su cuarto, a comer, a interactuar. Volvió a ser el niño fantasma de antes, pero peor, porque ahora conocía la luz y se la habían arrebatado. Alejandro estaba destrozado. Se sentía atrapado entre la lealtad a su padre y la intuición de que estaba cometiendo una terrible injusticia. Don Ricardo, por su parte, jugaba el papel del patriarca preocupado. «Hijo, sé que esto es difícil», le dijo, con una falsa compasión. «Te encariñaste con ella, pero a veces las personas nos decepcionan. Lo importante ahora es proteger a Mateo y el buen nombre de la familia». Pero algo en la victoria de su padre no le cuadraba. Era demasiado perfecta, demasiado conveniente. La duda, como una raíz insistente, comenzó a crecer en su interior. Decidió investigar por su cuenta. Su primer paso fue ir a hablar con la presunta víctima, don Armando. El anciano lo recibió en su apartamento, visiblemente afectado. «Alejandro, qué tragedia. No puedo creer que Sofía haya hecho algo así. Era una muchacha tan buena. Don Armando, necesito que me diga exactamente qué pasó. ¿Usted vio a Sofía tomar el reloj?» «No, claro que no. Simplemente desapareció. Estaba en mi buró por la noche y a la mañana siguiente ya no estaba. ¿Y quién más tiene acceso a su apartamento? Nadie, solo yo y Sofía. Las de limpieza solo vienen cuando estoy presente». Parecía un callejón sin salida. Pero entonces Alejandro recordó algo: la seguridad del edificio. «Don Armando, las cámaras del pasillo cubren la entrada de su apartamento, ¿verdad?» «Sí, por supuesto». Alejandro fue a la oficina de seguridad. Ernesto, el jefe de seguridad a quien don Ricardo le había hecho favores, se mostró reacio. «Arquitecto, esas grabaciones son confidenciales, solo con una orden judicial». Alejandro sacó su chequera. No estaba orgulloso de ello, pero la desesperación lo obligaba a usar las mismas armas que su padre. «Ernesto, todos tenemos un precio. Dígame el suyo». Media hora después, Alejandro estaba en su estudio, viendo horas de grabación en su laptop. Vio a Sofía llegar a la hora de siempre, el día del robo. La vio salir, como siempre. No vio nada sospechoso. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño en las grabaciones de la madrugada. A las 3:15 a.m., una figura apareció en el pasillo. No era Sofía, era un hombre del equipo de mantenimiento nocturno, uno al que apenas conocía de vista. El hombre se acercó a la puerta de don Armando, sacó una llave maestra, miró a ambos lados del pasillo y entró. Salió menos de un minuto después, con algo pequeño en la mano, y desapareció por la escalera de servicio. El corazón de Alejandro se detuvo, retrocedió la cinta. La noche anterior, a eso de las 10 p.m., la cámara captó a su padre, don Ricardo, hablando en voz baja con ese mismo empleado de mantenimiento en una esquina del estacionamiento. Le entregaba un sobre. No se podía oír lo que decían, pero la imagen era inequívoca. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. No era una trampa, era una conspiración. Su propio padre había orquestado todo: el robo, la evidencia, la humillación de Sofía, la furia que sintió
fue algo que nunca antes había experimentado. Una ira pura, volcánica, con la grabación en una memoria USB, condujo a toda velocidad a la mansión de su padre. Entró sin anunciarse. Don Ricardo estaba en su biblioteca leyendo el periódico con una expresión de calma satisfecha. «Te creí», dijo Alejandro, su voz temblando de rabia. Por un momento, casi te creí. Don Ricardo bajó el periódico. «¿De qué hablas?» Alejandro arrojó la memoria USB sobre el escritorio. «Las cámaras no mienten, papá. Vi al empleado de mantenimiento y te vi a ti, pagándole en el estacionamiento». La cara de don Ricardo se quedó sin expresión, pero sus ojos revelaron una fugaz chispa de pánico. «No sé de qué me estás hablando». «No me mientas más», gritó Alejandro perdiendo el control. «Destruiste a una mujer inocente, la metiste en la cárcel, todo por tu maldito prejuicio. Lo hice para protegerte, para proteger a esta familia de una arribista. ¿Protegerla? La has envenenado, la has deshonrado. ¿Y Mateo? ¿También lo hiciste para protegerlo? Está en su cuarto sin hablar, sin comer, porque le arrancaste a la única persona que le ha devuelto la alegría. Es un niño, lo superará. No es un objeto que puedas arreglar, es tu nieto. Y tú, por tu orgullo y tu odio, lo estás destruyendo». La confrontación fue brutal. Se gritaron cosas que se habían guardado durante años. Toda la frustración de Alejandro por la distancia de su padre, todo el desprecio de don Ricardo por lo que consideraba la debilidad de su hijo, todo salió a la luz. «Se acabó», dijo Alejandro finalmente, exhausto y con el corazón roto. «A partir de este momento, ya no eres mi padre, y mucho menos el abuelo de mi hijo. No te quiero volver a ver en mi vida. No puedes hacerme esto. Soy tu padre. Esta empresa, esta fortuna, todo te lo debo a mí. Quédate con tu dinero. Prefiero ser pobre y tener mi conciencia limpia que ser como tú». Alejandro salió de la mansión, dando un portazo que resonó como el fin de una era. Su primer destino fue la delegación. Con la nueva evidencia, el licenciado Vega pudo conseguir la liberación inmediata de Sofía. Cuando ella salió con los ojos hinchados y el rostro pálido y vio a Alejandro esperándola, su primera reacción fue de desconfianza. «¿Qué haces aquí? ¿Vienes a disfrutar de tu victoria?» «No, Sofía. Vengo a pedirte perdón de rodillas si es necesario». Le contó todo. La grabación, la confrontación con su padre. Le mostró el video en su teléfono. Mientras Sofía veía la prueba de la conspiración, las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de alivio, de vindicación. «Lo siento tanto, Sofía. Dudé de ti y nunca me lo perdonaré. Tenías motivos para dudar. La trampa fue perfecta. Eso no es excusa. Debí haber escuchado a mi corazón. Debí haberte defendido hasta el final. ¿Puedes perdonarme?» Ella lo miró, y en sus ojos cansados vio un arrepentimiento tan profundo y sincero que su propio rencor comenzó a disolverse. «Sí, Alejandro, te perdono. Entonces, déjame arreglar esto. Voy a limpiar tu nombre. Y después, me gustaría pedirte que vuelvas. No como empleada, como lo que tú quieras ser. Mateo te necesita desesperadamente, y yo también te necesito». La confesión quedó suspendida en el aire, frágil y poderosa. Era el comienzo de algo nuevo, algo nacido de las cenizas de la mentira. El regreso de Sofía a la vida de Mateo fue como la llegada de la lluvia a un campo reseco. En cuanto la vio entrar a su cuarto, el niño, que había estado apático y silencioso, se levantó y corrió a sus brazos, rompiendo a llorar. «Pensé que no ibas a volver», sollozó en su hombro. «Te prometí que nunca te abandonaría, ¿recuerdas? A veces los adultos complican las cosas, pero aquí estoy». Con Sofía de vuelta, la luz regresó a la vida de Mateo. Volvió a comer, a jugar y, lo más importante, a hablar. Alejandro le dio a Sofía carta blanca. Se mudó a una de las habitaciones de huéspedes para estar disponible para Mateo las 24 horas. Ya no era la cuidadora ni la jardinera. Era simplemente Sofía, la persona que hacía sonreír a Mateo. Y mientras el niño sanaba, algo más comenzaba a florecer. Alejandro y Sofía pasaban las tardes juntos, ayudando a Mateo con sus proyectos en el jardín que habían comenzado. Por las noches, después de que Mateo se dormía, platicaban durante horas. Él le contaba sobre sus sueños de construir edificios que integraran la naturaleza, y ella le contaba sobre su sueño
de tener un pequeño vivero comunitario. Descubrieron que, a pesar de venir de mundos tan diferentes, sus valores eran los mismos. El romance surgió de forma natural, sin prisas, un roce de manos mientras plantaban una nueva flor, una mirada sostenida a través de la mesa de la cocina, una risa compartida ante una travesura de Mateo. Se estaban enamorando, construyendo algo real sobre los cimientos de una crisis. Pero don Ricardo Castillo no era un hombre que aceptara la derrota. Desheredado y humillado, observaba desde lejos, planeando su último y más despiadado ataque. Si no podía separarlos con intrigas privadas, lo haría con un escándalo público. Contactó de nuevo a la periodista Claudia Núñez. Claudia, tengo la verdadera historia detrás del milagro del niño Castillo y su cuidadora. Una historia de extorsión, chantaje y un romance fabricado para las cámaras. La guerra no había terminado. Solo estaba a punto de cambiar de campo de batalla. Bloque 4. El jardín de la vida. La mañana en que el artículo de Claudia Núñez fue publicado en línea, el sol brillaba en el penthouse de Alejandro con una ironía cruel. La portada del portal de noticias era una bomba de tinta y veneno. Una foto de Sofía y Alejandro riendo, tomada durante su juicio con un titular sensacionalista: Del juzgado al altar, la oscura verdad detrás del romance del año. Heroína o cazafortunas. El artículo era una obra maestra de la difamación. Pintaba a Sofía como una mente maestra que había orquestado todo, desde el rescate oportuno hasta la trampa del robo, para victimizarse y asegurar su lugar en la vida del millonario. Citaba fuentes cercanas a la familia, don Ricardo, que afirmaban que Alejandro estaba siendo manipulado y que el niño estaba siendo utilizado como un peón en un juego de ajedrez emocional. La historia de la conspiración de don Ricardo era presentada como una disputa familiar, exagerada por una mujer con intenciones ocultas. Miguel leyó el artículo y sintió una rabia helada. Ya no era la furia impulsiva de antes, sino una determinación fría y protectora. Lo sabía, dijo Lía, que leía por encima de su hombro, su voz tranquila pero firme. Sabía que no se rendiría. En ese momento, Lucas entró corriendo, ajeno a la tormenta digital que se cernía sobre ellos. Papá, Lía, ¿vieron? Los pájaros hicieron un nido en el árbol grande. ¡Hay huevitos! La inocencia y la alegría pura en la voz de su hijo eran un bálsamo y un recordatorio de por qué estaban luchando. Alejandro cerró la laptop, se arrodilló y abrazó a su hijo. ¡Qué increíble, campeón! Vamos a verlos. Miró a Lía por encima del hombro de Lucas, y su mirada estaba llena de una determinación de acero. No vamos a dejar que su veneno entre en nuestro nido, pero la batalla apenas comenzaba. El teléfono empezó a sonar. Eran los socios de su firma de arquitectos, clientes importantes, directores de las escuelas a las que querían inscribir a Mateo. El escándalo era tóxico. Alejandro, esto es un desastre de relaciones públicas, le dijo su socio principal. Está afectando la confianza de nuestros inversionistas. Necesitas emitir un comunicado, negar todo, distanciarte de ella hasta que pase la tormenta. ¿Distanciarme de ella?, respondió Alejandro. Ella es mi tormenta y mi calma, es mi familia. Y si los inversionistas no pueden ver eso, entonces no son los socios que quiero. La presión era inmensa. Lo que don Ricardo no había logrado con chantajes privados, ahora lo intentaba con la humillación pública. Pero había subestimado un factor crucial. Alejandro ya no era el hombre inseguro y dependiente de la aprobación de su padre. El amor de Sofía y la recuperación de Mateo lo habían transformado. Esa noche, en lugar de planear una estrategia de prensa, hicieron lo que ahora era su ritual. Cenaron juntos como una familia normal. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía, no con miedo, sino con una curiosidad genuina. Vamos a hacer lo que tú me enseñaste, respondió Alejandro. Vamos a mostrarles la verdad, no con palabras, sino con hechos. Vamos a mostrarles nuestro jardín. Al día siguiente, Alejandro hizo una llamada. No a un abogado, sino a Patricia Alvarado, la periodista de investigación más respetada de México, conocida por sus reportajes profundos y humanos. Patricia, soy Alejandro Castillo. Tengo una historia que contarte, pero no por teléfono. Quiero que vengas a mi casa,
con tus cámaras. Una semana después, el equipo de producción llegó al penthouse, no para una entrevista en una sala estéril, sino para pasar un día con la familia. Patricia Alvarado, una mujer inteligente y escéptica, esperaba un intento de control de daños. Lo que encontró la desarmó. Vio a Mateo no como un niño traumatizado, sino como un guía entusiasta, mostrándole su laboratorio de ciencias en el balcón, donde germinaban semillas. Vio a Sofía no como una figura sumisa, sino como una mujer inteligente y elocuente, explicando con pasión los principios de la terapia hortícola que había empezado a estudiar formalmente. Vio a Alejandro no como un millonario cegado, sino como un padre devoto, cuya admiración y amor por su futura esposa eran evidentes en cada mirada. La entrevista no fue una serie de preguntas y respuestas, fue una conversación. Sofía, dijo Patricia, el artículo la acusa de planear todo. Sofía sonrió, una sonrisa tranquila. El único plan que he tenido en mi vida es tratar de dejar los lugares un poco más bonitos de como los encontré. A veces es con flores, a veces es con una palabra amable. Con Mateo tuve la suerte de poder hacer ambas cosas. El amor no se planea, Patricia, se cultiva. Más tarde, Patricia confrontó a Alejandro. Tus detractores, incluyendo a tu padre, dicen que has perdido el rumbo. Alejandro, que estaba ayudando a Mateo a construir un hotel para insectos, la miró. Perdí el rumbo durante 2 años, después de que mi esposa murió. Vivía en una casa de diseño impecable, con un hijo que se desvanecía en silencio. Creía que la solución estaba en contratar a los mejores, en pagar los tratamientos más caros. Estaba equivocado. El rumbo lo encontré aquí, dijo, señalando a su hijo y a Sofía. Lo encontré en la tierra, en la paciencia, en aprender a escuchar el silencio. Si esto es estar perdido, no quiero que me encuentren nunca. El reportaje se emitió el domingo por la noche. Fue un éxito. El público no vio a un millonario engañado y a una jardinera astuta. Vio a una familia forjada en el fuego, literalmente. Vio la prueba irrefutable de la recuperación de un niño, no solo en su voz, sino en el brillo de sus ojos. La reacción fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de apoyo. El jardín de Mateo se hizo viral. El portal de noticias de Claudia Núñez fue desacreditado y ella fue despedida. La investigación sobre don Ricardo, que se había estancado, se reactivó con el clamor público y terminó enfrentando cargos por fraude y conspiración, su imperio de influencias derrumbándose bajo el peso de su propia arrogancia. Pero en el penthouse de Alejandro, la victoria no se celebró con champaña, sino con una cena sencilla. Se acabó, dijo Sofía, con un suspiro de alivio. No, corrigió Alejandro tomando su mano, apenas comienza. Esa noche la llevó al lugar donde todo había empezado de verdad, el jardín del condominio. Bajo la luz de la luna, se arrodilló. No le ofreció un diamante, sino una pequeña caja de madera que él mismo había tallado. Dentro no había una joya, sino un bulbo de tulipán. Sofía Ramírez, me enseñaste que las cosas más valiosas están latentes, esperando las condiciones adecuadas para florecer. Mi vida era un invierno hasta que llegaste tú. ¿Quieres casarte conmigo y ayudarme a cultivar esta primavera para siempre? Sofía, con lágrimas de felicidad, tomó el bulbo. Sí, susurró, sí, quiero. 5 años después, el penthouse ya no era su hogar. Lo habían vendido y, con las ganancias y parte de su fortuna, habían comprado un terreno a las afueras de la ciudad. Allí construyeron el Instituto Semilla, un centro que ofrecía terapia gratuita a niños que habían sufrido traumas, usando el método que ellos mismos habían descubierto, el poder sanador de la naturaleza. Sofía, ahora una terapeuta certificada, dirigía el instituto. Alejandro había rediseñado su firma de arquitectos para enfocarse en proyectos sostenibles y espacios terapéuticos. Mateo, a los 12 años, era un joven elocuente y empático, el embajador adolescente del instituto que a menudo ayudaba a los niños más pequeños a plantar su primera semilla. Tuvieron una hija, una niña de ojos curiosos a la que llamaron Alba, por los nuevos comienzos. Don Ricardo
Tras cumplir una sentencia reducida y pasar por una larga terapia, a veces los visitaba. Era un hombre cambiado, más silencioso, su arrogancia reemplazada por una melancolía reflexiva. Aún había distancia, pero el puente, aunque frágil, estaba siendo reconstruido. Un perdón a la vez. Una tarde, mientras la familia observaba el atardecer desde el porche del instituto, rodeados de jardines florecientes y risas de niños, Mateo le preguntó a su madre: «Mamá, ¿te acuerdas cuando era solo la señora que cuidaba a don Armando?» Sofía sonrió. «Lo recuerdo como si fuera ayer. Parece otra vida, ¿verdad?» «Era otra vida», intervino Alejandro, abrazando a su esposa. «Ahora tenemos esta, la que construimos juntos de las cenizas». Habían enfrentado el fuego y no solo habían sobrevivido, habían renacido, transformando un apartamento de lujo en un hogar y un acto de valentía en un legado de esperanza. Habían aprendido juntos que no importaba cuán devastador fuera el incendio, con amor, paciencia y el valor de ensuciarse las manos, siempre es posible volver a cultivar un jardín.